Continuamos la tarde de hoy hablando de un tema que tiene mucho para hablar, que tiene muchas opiniones y que tal vez usted, amigo, amiga que nos está escuchando, no está de acuerdo para nada con todo lo que hemos hablado, o por el contrario, le parece que algunas cosas que hemos dicho se parecen a lo que usted piensa. De todas maneras, la idea es que todos podamos tener nuestro pensamiento y nuestras ideas. Ahora, se me ocurre a mí que el tema del arte, de lo que es bello y no es bello, o de lo que es más artístico que otro, también ha sido una invención de los grupos de poder. Es decir, que alguien calificó, esto es bello, por lo tanto el cuerpo humano debe representarse 7 cabezas, 8 cabezas o 10 cabezas para que sea la representación del hombre, o seguro ustedes han visto el cuerpo de Vitruvio, que es ese cuerpo abierto, que señala pues la simetría del hombre, y a partir de ahí construimos los edificios, construimos la ciudad. E incluso para catalogar a una mujer, el cuerpo de un hombre o de una mujer como bello, hay unos patrones que nos los han entregado como muy 90, como que 60, 90. Sí, por ejemplo, entonces yo me preguntaba, cuando vemos mujeres de diferentes latitudes, decía, por ejemplo, una mujer quiteña que es bajita, delgada, que tiene un cuerpo determinado, o una mujer guayú nuestra, que tiene una fisonomía, tiene un color, o vemos una mujer salvadoreña, nicaragüense, o vemos una mujer india, no se comporta con los cánones que nos han dicho de que ese cuerpo es bello de mujer o de hombre, ¿no? ¿Cómo le hacemos por ahí? Bueno, más o menos la idea que tú estás exponiendo es lo que vendría a llamarse el relativismo estético, la idea de que lo bello varía en función del contexto, y tú más o menos les has agregado un componente que es que existen los grupos dominantes, imponen la idea de lo bello. Más o menos así es como lo entendía la estética marxista. Carlos Marx, hablamos la semana anterior sobre él. Carlos Marx decía, bueno, las ideas que imperan en una sociedad son más o menos las ideas que le conviene a la burguesía que imperen para asegurar su dominio sobre los medios de producción. Y el arte, según Marx, no escapa a eso, de forma tal que las ideas artísticas que imperan en una sociedad capitalista son las ideas estéticas que le conviene a la burguesía que hay. Entonces, por ejemplo, si nos venden mujeres delgadas o mujeres con senos grandes, por ejemplo, bueno, es quizás porque a la burguesía le conviene tener un sector productivo que implante silicones, por ejemplo, ese tipo de cosas. Yo estoy de acuerdo contigo en lo que tú estás diciendo, pero yo sigo empeñado en esta idea, pero bueno, no tengo realmente cómo demostrarlo, de que existe algo universalmente bello que trasciende y que ningún grupo de poder va a ir en contra de esa idea universal de lo bello. Es decir, por más que un grupo de poder se empeñe en querer imponer a la sociedad un gusto determinado, va a haber un gusto universal que trasciende, pero no sé, vamos a escuchar a Ulises. A Ulises, ¿qué dice? Sí, es decir, obviamente hay grupos de poder que imponen, es decir, para que el público masivo, es decir, el público mainstream, por llamarlo de algún modo, consuma una obra, tiene que estar expuesta a esa obra de forma reiterada. Es decir, tú le pones a una persona una canción una sola vez, y por muy buena que sea, la persona es muy difícil que se enganche. El mayor ejemplo de eso es la canción, el mayor hit que tuvieron los Beatles, o uno de los más grandes, que fue I Wanna Hold Your Hand. La lanzaron 2 veces en Estados Unidos y no pasó nada. Y cuando la lanzaron una tercera vez, que el manager le dijo a la disquera que licenció la canción en Estados Unidos, mira, yo te la doy, pero tienes que invertir de cada $1 que ganes en un sencillo, 20 centavos en promoción. Ahí fue cuando los Beatles lograron sonar la canción. Y es una obra maravillosa, es una obra que rompió con cosas, innovaciones armónicas, en fin. Pero también se pegan canciones que pueden no tener un valor musical, ¿no? Porque hay como, por ejemplo, en la radio, no es un misterio ni es nada oculto, que los promotores musicales introducen estrategias en la radio o convenimientos, a veces nada éticos, para que la música suene en la radio y nos machaque la cabeza y terminemos cantando o repitiendo determinadas músicas, ¿no? Claro, definitivamente. O sea, si nos ponen una canción 100 veces, por muy mala que sea, también algo va a quedar. Sí. Algo va a quedar. Pero tampoco opera de una forma tan sencilla. O sea, hay muchísimos artistas que son hijos de alguien millonario que intentan con mucho dinero y no lo logran. O sea, tampoco es tan sencillo. Es relativo. Es como dijo un amigo mío. Dice, bueno, tú con una payola puedes lograr sonar, pero no logras pegar. Payola es pagar la forma de pago para que suenes en la radio, en este caso. Sí, o los medios de comunicación.
O sea que tampoco el arte es tan... Vivimos de puro arte, ¿no? También Sí. tienen unas instrumentaciones poco éticas y que se Y también mueven... con respecto a la idea marxista, hace poco yo leí un ensayo, no recuerdo el autor, entonces decía que el arte en el siglo XX se había venido abajo porque, aunque bueno, yo no estoy de acuerdo con esto, pero igual es una visión interesante, que él decía que el arte antes del siglo XX era solamente de la burguesía. Y los burgueses, al no tener la necesidad económica de sostenerse, no tenían que complacer a nadie. Entonces el arte hasta había sido transgresor, en fin. Pero en el momento en que ya el proletariado había tenido acceso a la educación artística, llegaba un punto siempre en la carrera del artista donde se vendía, como quien dice. Al no venir de una familia adinerada, al no venir de una familia burguesa que lo pudiera sostener, sin importar lo que pasara, llegaba un punto que el artista, si bien en principio era interesante, planteaba cosas, llegaba un punto cuando tenía 30 años que empezaba a vender su arte y a complacer a las figuras de poder. Entonces eso contradeciría un poco lo que dice Marx, es decir, es relativo que realmente los artistas en la humanidad hayan tenido esa necesidad de complacer a la burguesía porque siempre eran parte de la burguesía. Y no parecía que o sea, Rimbaud, no tenían esa necesidad pues de tener una base económica. Hay una cosa que es clara, que los gobiernos, digamos, de la izquierda, en Europa Oriental, quizás la Venezuela actual, han hecho mucho énfasis en usar el arte como un instrumento de una nueva siembra de ideología. Y si tú pones a las emisoras comunitarias, por ejemplo, de Caracas, etcétera, la mayor parte de la música que ahí contienen tratan de pasar un mensaje de que la idea de lo bello ya no es lo que la burguesía nos estaba vendiendo, sino ahora lo bello es esto. Entonces, no sé, por ejemplo, el cuatro, las maracas, etcétera. Lo local. Pero no es solamente lo local, sino lo proletario, porque quizás el cuatro, en la época colonial, yo no creo que las clases menos privilegiadas tenían acceso al 4. El 4 probablemente era un instrumento, bueno, no conozco bien la historia del 4, pero me imagino que los sectores menos privilegiados de la sociedad popularizó colonial, posteriormente, exactamente. Pero entonces los gobiernos que quieren hacer un énfasis, un giro hacia la izquierda, valiéndose de un entendimiento marxista de la sociedad, pues hacen mucho énfasis. Bueno, así como el burgués se ha apropiado de la idea de lo bello y ha alienado al trabajador, haciéndole buscar un marco conceptual estético que no es el propio, pues ahora del pueblo va a emerger una nueva estética. Muy bien, estamos en esta conversación como todos los miércoles, Gabriel Andrade. Hoy nuestro invitado Ulises Yatgis es profesor de la Facultad Experimental de Arte. Estamos hablando de un tema bastante controversial. Yo me imagino que esto en las aulas de clase, cuando se discute este tema, deben ser discusiones interminables. Sí, me gustaría que fueran más interminables, pero... ¿Cómo está la educación artística, por decirle de alguna manera, o la educación en nuestras universidades del arte? Yo creo que siempre, ustedes dos como profesores universitarios están también expuestos a eso, siempre se habla de la falta de habilidades que tienen los estudiantes cuando entran a la universidad por las carencias que tuvieron en el bachillerato. Yo, más que eso, me preocupa es la falta de necesidades que tienen muchos estudiantes que entran a la FEDA. Porque tú, un estudiante que tiene una necesidad artística, en un par de semestres ya él logra llenar esos vacíos. Pero cuando el estudiante no tiene una necesidad, no le importa nada, realmente no le da curiosidad a ninguna película, no le da curiosidad a ninguna idea, cuando no tiene una verdadera necesidad, ahí es cuando ya hace el problema. ¿Para qué entra un estudiante, por ejemplo, a una escuela de arte? ¿Quiere ser artista o qué entra soñando? Muchos que ellos quieren ser artistas, muchos de ellos lamentablemente han caído dentro del juego de los medios de comunicación masivos y piensan en la idea de ser famosos. Muchos de ellos son, por lo menos los de audiovisual o los de danza, ya tienen una formación previa. ¿Hay disciplina? Sí. ¿Notas tu disciplina entre los estudiantes? Hay muchos estudiantes muy buenos, pero es como en todas las carreras universitarias, yo creo pasa, es decir... hay muchachos que entran y de verdad no tienen todavía la madurez para entender lo valioso y los privilegiados que son al tener una educación. Tenía otra idea, ¿no? Yo vengo de una escuela, creo que tú también tenía otra idea de los estudiantes de la FEDA, ¿no? Pero bueno. No, son muy buenos. Son buenos. No, son buenos, ok, pero... Dilo, porque no te vayan a linchar cuando no vayas No quiero una crucifixión. No, hombre, hay estudiantes muy buenos. Siempre quiere que sean un poquito mejores. Sí, seguro. Vamos a hacer esta nueva pausa y seguimos disfrutando de la producción musical de nuestro invitado.